El mensaje de hoy no es sobre un libro determinado, es sobre algunos libros y algunos versículos, y el tema es la armonía. Hace mucho que quería hablar sobre el tema, y hoy llegó el día. ¿Me escuchan bien en todos lados? ¿Allá atrás se escucha bien? ¿Allá atrás? Bueno, la pegaste, Javier. Acá tenemos el ingeniero en sonido y la secretaria. Bueno, muy bien. La armonía. Es una palabra que puede usarse para muchas cosas. La música es la unión armoniosa de los sonidos. Algo que suena agradable a los oídos. Dejémoslo del tachín tachín y todo eso. La música en serio estoy hablando. Hay una palabra, un verbo hebreo, que es lejaber. De ahí viene una palabra que muchos conocen que es jaber o javerim. Jaber es amigo, compañero o novio en hebreo. Viene del verbo lejaber. El verbo lejaber en hebreo significa componer o conectar. Uno compone una armonía, una melodía, conecta las notas musicales entre sí, y también tiene que ver con la amistad. Jaber es amigo también, compañero. Porque una amistad o la relación entre dos personas se compone como una hermosa melodía. Hay algo que nos une, por eso habla de conexión, algo que conecta a dos personas o más, o un grupo humano, y hace que tengan algo en común. Por ejemplo, en la congregación. Por ejemplo, con el Señor. Por ejemplo, en el matrimonio, en la amistad, en el noviazgo y todo lo demás. Algo nos conecta con el otro. Y esa relación produce una unión en armonía, porque uno se lleva bien con el otro, o debería por lo menos. Eso es lo que debería ser una congregación, que haya armonía. Tiene que haber una comunión. ¿Qué es una comunión? Algo en común con el otro o con los otros. Acá tenemos algo en común, el Señor. Tenemos algo en común con el Señor, lo amamos y Él nos ama. El amor es lo que nos une con el Señor y entre nosotros en la congregación. O por lo menos así debería ser. Si eso no sucede, estamos en problemas. Y a veces los hay. En Monte Sinaí, esto lo explico muchas veces, sucedió que Dios en su humildad descendió de su trono a la tierra y bajó a Monte Sinaí. Pero a Moisés lo hizo ascender junto con los 70 ancianos hasta mitad de camino, después Moisés solo. Se unió lo celestial con lo terrenal en armonía para caminar juntos de la mano de ahí en más. Y hasta hoy en día, gracias a Dios, seguimos caminando de la mano con el Señor, o deberíamos, salvo cuando nos alejamos de Él, porque Él nos aleja de nosotros. Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Porque ¿qué pasa entre ellos? Hay una conexión, hay una armonía. Conviven armónicamente entre sí, sin conflictos, porque tienen el mismo amor uno por el otro. Vivir en armonía, compartir en armonía, es decir, sin conflictos, porque algo en común tenemos que nos une en amor. Teilim, los Salmos, 133, 1 al 3. Pero no lo voy a leer desde la Reina Valera. Voy a leerles lo que dice la traducción desde el hebreo, desde la Torá, desde el Tanaj, mejor dicho. Así que si ustedes van a hacer la lectura en la Reina Valera o en las Biblias no hebreas, van a encontrar expresiones diferentes a las que yo voy a leer. Pero esto lo quería leer desde el hebreo, traducido, ¿no?
Y ustedes sigan la lectura para que vean las diferencias de lo que está escrito ahí y lo que es en el hebreo. Porque esto es clave para el tema que estamos desarrollando. 133.1. El Salmo 133 tiene 3 versículos nada más. Bien cortito. La clave está en el primer versículo. Pero después además tiene su bendición, por supuesto. He aquí que bueno, sigan la lectura, por favor, los que tienen las Biblias en las manos. Van a ver las diferencias. He aquí que bueno y agradable es sentarse los hermanos también juntos. Qué bueno y agradable es sentarse los hermanos también juntos. Hermanos se refiere en el texto original a los Bnei Israel, a los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Nosotros hablamos de los hijos de Dios, que somos gentiles y judíos que creemos en el mismo Señor, es decir, acá en la congregación. ¿Cuándo se sientan los hermanos juntos? En Shabbat, que no se trabaja. Shabbat viene de la Shevet, que es sentarse. ¿Y cuándo nos sentamos? En Shabbat, que no trabajamos. Y compartimos con la comunidad las alabanzas a Dios y el estudio de su palabra. Está hablando de las reuniones en el templo de Jerusalén. Juntos se refiere sin división en 2 reinos, por ejemplo, como ocurrió entre los 2 reinos de Israel, y se perdieron de tribus. Pero después todo el pueblo hebreo en conjunto iban al Beit HaMikdash. ¿Qué es el Beit HaMikdash? El templo de Jerusalén, porque templo es una palabra pagana que no tiene que ver con el judaísmo. Templos son los templos paganos, idólatras, que no tienen que ver con la casa sagrada, que así se llama el templo de Jerusalén, Beit HaMikdash, casa sagrada. A diferencia de los hipócritas que en sus corazones guardan sentimientos opuestos a lo que declaran. Es decir, ahí no se cumple que del fruto del corazón habla la boca. En esos casos la boca habla del fruto de la malicia y de ocultar. Los hipócritas no tienen que ver con este salmo. Leemos a la 133.2, el segundo versículo. Como el buen aceite sobre la cabeza, que baja sobre la barba de Aarón, que baja hasta el cuello de sus vestimentas. Esta expresión que baja se refiere a que se vierten en gran cantidad. ¿Qué aceite? De la unción sacerdotal. ¿Para qué baja en gran cantidad? Para que la unción sea transmitida a otros. ¿Cómo nos llamó Dios a su pueblo? ¿Pueblo de qué? De sacerdotes. ¿O no? Pueblo santo, pueblo de sacerdotes. Ungidos con el aceite de Dios para el sacerdocio y el servicio a Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es clarito, ¿no? $133.3. Van hilados estos 3 versículos, uno con el otro, no están aislados. Síganme el hilo, por favor. Como el rocío del Hermón. El Hermón es el único monte helado de Israel, donde hacen deportes de esquí y todo eso, deportes de nieve. Es un monte que quedó a Israel de la guerra de los 6 días que perteneció a Siria. El Hermón divide Siria de Israel. Está en la Galilea, al norte de todo. Cuando se deshiela el Hermón, llena de agua el mar de Galilea, el lago Kineret en Tiberíades. De ahí el agua alimenta el Jordán, y el Jordán al mar muerto, ahí termina ese hilo de agua. El monte del Hermón baña todo Israel. Como el rocío del Hermón que baja sobre los montes de Sión porque llega a Jerusalén.
Porque allí en Sion ha ordenado el Eterno la bendición y la vida para siempre, la vida eterna. El Olam Abba. Porque ahí es donde vino el Señor a llevar su palabra. Ahí es donde fue entregado el Señor. Y ahí es donde va a volver. El lugar sagrado elegido de Dios. Así como el rocío se escurre sobre la barba, y el rocío se escurre desde la cima hasta los valles, del mismo modo, cuando los hermanos viven en unidad y armonía, todos se benefician de la abundancia de la bendición divina que de esto deriva. ¿Se entendió? Creo que se entendió, ¿no? Es decir, que si en la congregación no hay unidad y armonía, unidades todos juntos, unidos, como el pueblo estuvo en Gosén en Egipto, unidos como un solo bloque. Eso es lo que quiere decir Gosén, bloque. Si no existe eso, la unión verdadera entre todos, no entre algunos, entre todos, en amor, aunque haya diferencias, la bendición divina se pierde, desaparece y no queda para nadie. Se rompe esta bendición. Este privilegio desaparece porque Dios no puede habitar donde no hay armonía, donde no hay paz. Dios es paz. Donde dos hermanos están en conflicto en la congregación se ve afectada y se pierde la bendición divina, desaparece, se rompe, se quiebra. Por eso me enojo con el chusmerío cuando hablo de esto. Por eso dicen, pero el rabino cómo se enoja, porque me hiere que estén dañando la bendición de Dios en este lugar. Pablo decía, los celos de Dios, ser celoso de las cosas de Dios. Es un crimen romper esa armonía en una congregación. Atentamos contra la bendición que quiere darnos Dios. No puede entrar esa bendición. Se rompe la armonía de Dios y si no hay paz, Dios no puede entrar. Miren las consecuencias de una pelea entre dos hermanos. Afectan a todos. Hay gente que dice, no, pero es un problema entre nosotros. Mentira. Mentira. Eso no es cierto. Lo que afecta a uno afecta a todos. Si no, no somos hermanos. ¿Y por qué somos hermanos? Porque Dios nos hizo a todos, somos hijos del mismo Padre. ¿O no? Dígame que no y cerró la congregación. Hace rato vengo pensando en este mensaje. Dios me dijo que sea hoy. No me habló, ¿eh? Yo sentí que tenía que ser hoy. A él también le falló la vincha y no me llegó su voz. Por su esplendor como lugar sagrado la casa de Dios. Por el brillo y la luz de Dios que descendió a ese lugar. Donde los hermanos moran en supuesta unidad. En la casa de Dios el momento de la alabanza y la adoración y el estudio de su palabra. Como cuando la entrega de la Torá, donde estaban todos como uno solo, pegados como el polvo de la tierra, como le dijo a Abraham que iba a pasar con su pueblo, como bloque, unidos, como en el Sermón del Monte, todos los creyentes del Señor unidos ahí escuchando sus maravillas y las bienaventuranzas. Como en la irrupción del Espíritu Santo que estaban todos ahí en Ruach HaKodesh, en Jerusalén. ¿Cuándo se produjo? Cuando se estaba festejando la entrega de la Torá, en Shavuot se produjo el Pentecostés. La misma fecha de entrega de la Torá irrumpe el Ruach HaKodesh. Porque todo Israel estaba ahí, en el templo, en Jerusalén. Todos unidos cuando Yeshua ora por sus discípulos. Vamos a Juan 17:3.
¿Saben el dolor que es para un líder de una congregación ver dos hermanos que se odian o que no se pueden o no se quieren hablar y no quieren aclarar y no quieren amigarse y no quieren ceder? No saben qué dolor produce eso. Acuérdense que los considero mi familia. 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Dios en la intimidad, tener conocimiento de nuestro Padre y de nuestro Señor. Y no porque conocemos dos versículos, porque lo conocemos de acá adentro, de comunicarnos con Él y de recibir lo que Él nos quiere mostrar. Desde acá, y de todo nuestro ser, como dice la Shema. La vida eterna se describe en términos del conocimiento de Dios, no de ver una foto de Dios, porque no la hay. Conocer a Él íntimamente, saber lo que Él siente cuando le fallamos, saber lo que siente cuando lo alegramos y preocuparnos de que siempre se alegre de nosotros. Y diga, estos son mis hijos en quienes tengo complacencia. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua HaMashiach. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 dice eso. Conocer a Dios implica conocer sus caminos, igual que a su persona, e incluye el conocimiento de su plan de salvación para liberarnos del pecado. Si no conocemos eso, no nos podemos considerar hijos de Dios. 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Esto dice el Señor al Padre. Al terminar su obra, la que fue enviado glorificó a su Padre al haberlo obedecido. Acabado significa perfeccionado como terminado, que ha perfeccionado todo y ha terminado todo lo que le fue encomendado. Así quisiera que estemos cada uno de nosotros cuando llegue nuestro final. Si cumplimos la obra a la que fuimos llamados o no, si la cumplimos glorificando a Él o no. 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Parte de la obra del Hijo en la tierra se había basado en dar a conocer al Padre a sus discípulos. El Señor vino a mostrar a sus discípulos al Padre. ¿Cómo? A través de Él. El que me ve a mí, ve al Padre, dijo el Señor. Han guardado tu palabra no se refiere exclusivamente a haber obedecido, sino en la rapidez de haber aceptado y difundido a su Hijo y difundido su palabra. La rapidez con que reconocieron al Hijo de Dios y difundido su palabra. 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Esto está diciendo nuestro Señor al Padre. No es que no rogara por el mundo, pero suplicaba en favor de sus discípulos, porque ellos eran el medio y las personas elegidas para alcanzar al mundo después que Él partiera. Ellos tenían que seguir con la misión del Señor. Pero los discípulos partieron ya. ¿Y quiénes son los encargados de seguir con la posta? Nosotros. Nosotros pasamos a ser sus discípulos. A esto nos llamó el Señor, a continuar la obra.
¿La hacemos como corresponde o no? Cada uno sabrá. Si no lo hacen, es conveniente empezar. Pero lo tenemos que hacer en obediencia y armonía y amor y comprensión al que cree diferente, comprendiendo al otro, no juzgándolo, no presionándolo, comprendiéndolo, mostrándole amor y comprensión aunque piense diferente. Así se conquista, con amor, con respeto al que cree diferente. 17:10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Así habla el Señor de sus discípulos. Los está honrando, los está bendiciendo. Es que el Padre y el Hijo son copropietarios. El interés del Hijo y el Padre en orar por estos hombres, en escuchar y responder, es mutuo. Ellos son las cosas en común que posee el Padre y el Hijo, es decir, los discípulos. Las cosas en común que tienen Dios y el Padre y el Señor, somos nosotros, sus hijos. Somos nosotros, tenemos ese privilegio que es de pocos. Tenemos que cuidarlo. No muchos pueden decir que tienen ese privilegio. Fue para gloria de Yeshua, ya que en medio de la incredulidad y el rechazo, estos hombres se animaron a confiar en Él y servirle, en medio de todas las persecuciones. El deseo importante de orar por ellos es que se los preserve del mal, y es que sean uno solo todos ellos como el Padre y el Hijo, uno solo todos los discípulos, como uno solo. Así tenemos que ser. Si queremos obedecerlo y mostrarle cuánto valoramos lo que nos dio, eso es lo que tenemos que hacer. Si no, estamos tirando por la borda todo esto. 17:11. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y Yeshua pedía al Padre que los discípulos estén unidos en armonía y amor, así como lo están Él y su Padre. Es una forma de pedir la preservación de ellos, ya que tenían que ser los discípulos tenían que ser el reflejo de la unidad del Padre y el Hijo. Eso tenemos que ser, el reflejo de la unidad entre el Señor y el Padre. 17:12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliera. Está hablando de Judas Iscariote. Fue para que las Escrituras se cumplieran. La Escritura debía cumplirse y esto tenía que suceder. Fue el plan de Dios. Tehilim 41:9, en el Tanaj es el 41:10, dice: también el hombre de mi paz, que había confiado en él y comía de mi pan, agrandó contra mí una emboscada. 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Que no se corrompan ni pierdan la unidad, está diciendo. Que no deje que se pierdan porque eran el fiel testimonio de la palabra y el accionar de Yeshua, y había que preservarlos del enemigo. 17:21. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea que yo traje este amor, y ellos lo reflejan en sus actitudes. Se refiere a los que habrán de creer por el testimonio de estos discípulos. Como ejemplo, 17:22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así juntos servirán y sufrirán lo que tenían que sufrir, pero en unidad, apoyándose y no compitiendo ni juzgando, sino apoyándose unos a otros hasta lo último.
hasta el fin, por siempre. 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es decir, darles el mismo amor que a mí. Esto no se logra con esfuerzo humano, sino mediante la extensión de la unidad divina a los que pertenecen al Señor, Yeshua HaMashiach. Esta unión no es mecánica, no es aprieto el botoncito y ya está. Lo forma el amor de Dios sobre los hombres. El gran deseo del Señor que seamos uno como Él, con el Padre, como un poderosísimo testimonio de la realidad del amor de Dios. Efesios 4:2, ya estamos terminando. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad y mansedumbre. Solo el obrar del Ruach HaKodesh puede proveernos estas condiciones como creyentes. No tienen que ver con lo humano. La humildad tiene que ver con la modestia, que es lo contrario a la altanería y la vanagloria. Mansedumbre implica obediencia, paciencia es saber esperar, ya que Dios obra su tiempo y no el nuestro. Pablo nos llama a tener una vida digna al llamado que hemos recibido. Y así lo dignificamos al Señor. El privilegio de ser llamados propiedad de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Segunda de Corintios 6:16 dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 6:18 dice: y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Incluye humildad, ser gentil, paciente, comprensivo, pacificador. La gente nos observa y mira si hacemos lo que decimos. Lo más grave y lo más maravilloso, ¿saben qué es? Que el Señor nos observa. Grave para el pecador y maravilloso para el que cumple con Dios. (4.3) Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardar la unidad es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo, permitiéndole que nos guíe a hacer y actuar en forma adecuada, ya que las personas por sí mismas no pueden guardar esto. Solo Dios establece este tipo de vínculos. 4.21. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Yeshua, lo aprendido después de ir al Señor debería haber hecho un cambio en las vidas y mejorarlas. Como cuando en las fiestas de Rosh Hashanah y Kippur oímos el shofar que nos despierta del letargo y nos llama al cambio y a mejorar. 4.22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. En la manera anterior de aceptar al Señor antes de bautizarnos, no hay nada bueno en cuanto a lo espiritual. Por eso había que despojar lo que éramos. 4.24. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. (4.25) Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No alcanza con no mentir, además hay que decir la verdad. Somos parte unos de los otros, no estamos aislados, y cada uno tiene que cuidar todas sus partes, entre las cuales está el de al lado. El de al lado es parte nuestra, somos hermanos unidos por el Señor. 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto lo conocemos todos, ¿no? ¿Pero qué significa? No tiene que ocultarse el sol sin haber arreglado el problema del día.
Hoy tengo un problema con alguien, antes que se oculte el sol lo tengo que arreglar. No puedo esperar otro día, no debo. Es como la bola de nieve que cae de la montaña. Se va agrandando y destruye. 4:27. No deis lugar al diablo. 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida significa nada que no sea cierto. Si no hacemos nada de esto, o una de estas cosas, si no hay armonía, si no hay verdad, si no nos arreglamos con el que discutimos en el mismo día, estamos alejándonos de Dios y rompiendo la bendición de la congregación. Es para que nos replanteemos si vamos a obedecer y mantener la unidad, o si vamos a tratar de romper la bendición de Dios en la congregación. Por en cuanto nos demos cuenta que esto está pasando, esa persona queda fuera, en la calle, y no entra nunca más. Nunca más puede entrar. Esto es sagrado. Es la casa de Dios. Somos los hijos de Dios. Y tenemos que cuidar cada uno que esto funcione bien. Ser celoso de las cosas de Dios. Que el Señor los bendiga.